Canal Antigua se reafirma como un espacio clave para el análisis y debate, ofreciendo foros con expertos y figuras relevantes de la vida nacional. En una edición especial de A las 8:45, Ilse Álvarez de Espada, abogada y criminóloga, evaluó las recientes diligencias del Ministerio Público en los casos de Félix Alvarado y Marco Livio Díaz Reyes. Félix Alvarado, exministro de Comunicaciones, enfrentó cuestionamientos por supuesta falta de experiencia y acusaciones de lavado de dinero vinculadas al partido Movimiento Semilla. Alvarado afirmó haber heredado una cartera ahogada en compromisos y destacó la necesidad de sanearla. Por su parte, Marco Livio Díaz, ex jefe de la SAT, denunció un esquema de defraudación fiscal que involucró a más de 410 empresas con pérdidas tributarias estimadas en 300 millones de quetzales. Álvarez de Espada analizó el impacto de estos casos en la credibilidad del MP y su manejo de procesos vinculados a la corrupción, destacando su relevancia en la gobernanza del país. En realidad, la Superintendencia de Administración Tributaria está actualmente dirigida en periodo, como dicen ustedes, de receso, porque todavía no sabemos cuál va a ser la decisión del licenciado Díaz, pero él es una persona que ha tenido trayectoria muy reconocida en el medio. Él no es primera vez que ocupa una función pública y a mí me pareció sumamente interesante la presentación del caso. Como yo soy criminólogo, siempre me interesa escuchar estos casos donde se presentan estructuras. Esta me parece que es una estructura muy elaborada. Sí califica como delincuencia organizada porque necesitan la participación de auditores, de abogados, de oficinas, una serie de documentos. Es decir, para poder construir el nivel de empresas y trabajo que se hace de manera legal y además técnica, porque hay muchas cosas que se graban en sistema, tenemos que tener una estructura. Sí necesitamos una estructura. El primer caso de esta naturaleza que yo recuerdo que se presentó, no fue en este gobierno, fue el caso Alcahuenker, si ustedes se recuerdan, que ya tiene condena del Ministerio Público, pero en esa ocasión el superintendente de la SAT sale con gente del Ejecutivo respaldando el pronunciamiento del caso y además el ministro de Finanzas a la par. Yo vi un superintendente solo. Es decir, estaba él con algún personal de su oficina, digamos, de los intendentes, mas yo no vi la presencia del Ejecutivo respaldando. Y quisiera hacerles un comentario: si yo le robo un carro a alguien, yo espero una represalia. Imagínense si yo le cierro el pomo a una tapa de 5,000 millones de quetzales. Yo voy a estar esperando una reacción. Si el Ejecutivo sabe que este pomo que se ha cerrado la tapa pudiera seguir funcionando al día de hoy, porque yo sí creo que este método, este mecanismo fue probado en gobiernos anteriores y como funcionó, se agota un tema, se abre otra estructura, se deja cerrar y se abre otra. Hasta donde yo entiendo, esta estructura a la fecha sí estaba todavía generando ingresos o habían cheques. Con respecto a los casos de terrorismo fiscal, Álvarez de Espada añade que la investigación profunda debería de incluir un análisis intercomunicacional. Estas estructuras normalmente utilizan muchas personas de mandos medios, mandos bajos, las personas que están en las ventanillas, personas que tienen acceso a información, a programas, a temas de seguridad. Y entonces la investigación profunda debería incluir un análisis intercomunicacional, desde el que se identifique como cabecilla hasta la persona operativa. Y sí creo que para una estructura de este nivel, hace un momento les mencionaba cómo hicieron para registrar firmas o para registrar fotos de personas como representantes legales, pues siempre tiene que haber un infiltrado desde casa. O sea, eso es muy difícil que no haya desde casa alguien. Ahora, a partir de que vimos estos casos de terrorismo fiscal, por ejemplo, vimos cómo la ciudadanía a través de recursos de amparo, inconstitucionalidades se fue defendiendo hasta que esta reforma legal entra. Y de modo tal que yo puedo rectificar y puedo buscar la oficina de quien yo quiera, digamos. Me imagino que lo que pasó es que estas empresas, al verse investigadas, consideraron que la cercanía de estas firmas podían ser más beneficiosas. Sin embargo, ese trabajo se los hubieran podido hacer en cualquier otra oficina, porque hay especialistas en los temas de ahorro tributario. El objeto de abordar este tipo de temas es para explorar no solo los hechos, sino también el impacto de las diligencias judiciales en el contexto político y social del país.
Lo invitamos a escanear el código QR que se encuentra en pantalla para ver la entrevista completa.